Bienvenido al mundo de Maiker, te contaré la historia de Manuel el vigilante de la noche. Apaga la luz y presta mucha atención a esta historia. La ciudad de San Gervasio era un lugar atrapado en la penumbra, incluso durante el día. La niebla se deslizaba entre los edificios como un espectro, y las calles adoquinadas parecían murmurar secretos olvidados. Manuel, un vigilante de seguridad, hacía su ronda por el viejo edificio de la antigua fábrica de textiles, ahora deshabitada y cubierta de sombras. Manuel había estado trabajando allí durante meses, y aunque al principio había sentido un ligero escalofrío en el aire, se había acostumbrado a los ruidos extraños y las sombras que parecían cobrar vida. Su trabajo consistía en hacer rondas, comprobar puertas y asegurarse de que no hubiera intrusos. Sin embargo, había algo inquietante en la fábrica. Algunos compañeros le habían contado historias sobre una mujer que había muerto atrapada en una máquina, su grito resonando en los muros, una presencia que aún habitaba el lugar. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, sintió una inquietante sensación de ser observado. La luz de su linterna temblaba, y un susurro sutil cortó el silencio. ¿Hay alguien ahí?, y preguntó, su voz temblorosa resonando en el aire pesado. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia pregunta, y el murmullo del viento que se colaba entre las grietas. A medida que avanzaba, el susurro se intensificó. No eran solo palabras, era una llamada, un lamento. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero, decidido a enfrentar su miedo, se dirigió hacia la sala de máquinas, donde se decía que la mujer había encontrado su trágico final. La oscuridad se hacía más densa a cada paso. Cuando llegó, el frío lo envolvió como una manta helada. Las viejas máquinas, cubiertas de polvo, parecían cobrar vida en la penumbra. De repente, su linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad. Sintió que una presencia se acercaba, una figura difusa que emergía de la nada. El corazón le latía con fuerza, y cuando logró encender su linterna nuevamente, ahí estaba, una mujer con el cabello deshecho, su blusa blanca manchada de un rojo oscuro. ¿Por qué no me dejas descansar?, susurró, su voz un eco de dolor y súplica. Manuel retrocedió, atrapado entre el terror y la compasión. La figura avanzó, y él sintió que el aire se volvía más pesado. En un intento desesperado por escapar, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla. Manuel evitaba la sala de máquinas, pero el susurro persistía, susurrándole al oído, haciéndose más fuerte con cada paso. La mujer se manifestaba en sus sueños, su rostro lleno de tristeza y desesperación, como si suplicara que la ayudara. Ayúdame. Una noche, después de una semana de insomnio, decidió enfrentar sus miedos. Armado con una linterna de mayor potencia, se dirigió de nuevo a la sala de máquinas. El silencio era abrumador, pero esta vez su determinación era firme. Si estás aquí, muéstrate, desafió, su voz resonando en el espacio vacío. El viento helado sopló y, de repente, su linterna se apagó otra vez. En la oscuridad, sintió la presencia de la mujer, su angustia palpable. Cuando encendió la linterna, la figura estaba más cerca, sus ojos reflejaban un vacío insondable. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, pero no recibió respuesta. La mujer levantó una mano temblorosa y apuntó a una máquina en la esquina, una antigua hiladora. Manuel, con el corazón en un puño, se acercó. Cuando llegó, encontró una pequeña caja cubierta de polvo, atrapada en la máquina. Con manos temblorosas, la abrió y descubrió un diario desgastado. Las páginas estaban llenas de relatos sobre condiciones laborales inhumanas, y al final, un nombre, Isabella. Manuel comprendió que esta era la historia de la mujer que había muerto allí. Pero antes de que pudiera procesar esta revelación, una ráfaga de viento hizo volar el diario, y las páginas comenzaron a girar en la oscuridad. El ambiente se volvió opresivo, y de repente, la figura de Isabella apareció frente a él, su rostro torcido en una mueca de desesperación. No puedes escapar, dijo con un tono que resonó en los muros. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la fábrica cobraba vida a su alrededor. Desesperado, intentó retroceder, pero las sombras lo atraparon, tirando de él hacia el centro de la sala. La figura de Isabella se acercó, su rostro ahora un remolino de dolor y rabia. ¿Has despertado algo que estaba dormido?
Ahora estás atrapado aquí conmigo. Manuel gritó, pero su voz se perdió en la cacofonía de ecos. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y una multitud de figuras emergió de la oscuridad, almas en pena, todas con la misma mirada de agonía. Se dio cuenta de que no estaba solo. La fábrica era un lugar de sufrimiento, y él había sido elegido para unirse a ellos. Los susurros se convirtieron en gritos, y Manuel sintió que la vida se desvanecía de su cuerpo. Intentó escapar, pero las sombras lo mantenían prisionero, y la figura de Isabella se acercó más, su rostro cada vez más distorsionado por la ira y el dolor. Ahora eres uno de nosotros, dijo, y su risa resonó en la sala como un eco aterrador. Mientras el último vestigio de su voluntad se desvanecía, Manuel comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. La fábrica seguía allí, en la oscuridad, y él se había convertido en otro de sus vigilantes eternos, condenado a vagar entre sombras, un alma más atrapada en un horror sin fin, sin esperanza de liberación.